La 1:02 de la tarde, sin grandes novedades macro y microeconómicas en las que fijarse este lunes para entender si el enfriamiento económico puede ser algo preocupante, como empiezan a apuntar algunos miembros de la Reserva Federal. Vamos a hablar de cómo habría que estar posicionados en estos momentos y cómo habría que hacerlo a largo plazo. Paso corto, vista larga. Para empezar, unos cuantos datos. El patrimonio de fondos de los españoles, de fondos de inversión, se ha situado en los 323.000 millones de euros al cierre del mes de marzo, nuevo máximo histórico, y los flujos de entrada han aumentado en 17.300 millones y en 4.200 millones solo en el mes de marzo, a pesar de la volatilidad registrada por la crisis bancaria. Los fondos de renta fija han sido los que más han incrementado el patrimonio en el primer trimestre, con 9.200 millones, y la industria de fondos, esto es así, lleva 28 meses consecutivos, más de 2 años, con captaciones netas positivas. Abrimos ya nuestra sección favorita, paso corto, vista larga, con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, estos datos supongo que en principio era lo esperado, ¿no? Hay como unas buenas dosis de inflación y un asunto al que también me he referido hace unos minutos, la tacañería de algunos bancos para que los fondos de renta fija sean los auténticos reyes del mercado. Bueno, vamos a ver, es muy buena noticia que haya un incremento en el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, en concreto de los fondos de inversión. Denota, yo creo que dos aspectos muy importantes: una ligera mejora en la cultura financiera por parte de muchos ahorradores, y en segundo lugar, lo que bien apuntas, ¿no? La búsqueda de una rentabilidad que no se obtiene en aquellos productos tradicionalmente más utilizados por el inversor o por el ahorrador español, que sigue siendo por perfil de riesgo moderado o conservador. Los depósitos bancarios empiezan ahora a dar una rentabilidad, pero a principio de este año, pues la gran estrella, no cabe la menor duda, sobre todo de cara a este ejercicio, era la renta fija. Sigue siendo la renta fija, aunque es verdad, como vengo insistiendo en las últimas semanas, se ha rebajado un poquito la euforia, primero por los problemas que hemos visto por las turbulencias bancarias, tanto en uno o en otro lado del Atlántico, por distintos motivos, pero que han sufrido o ha hecho sufrir la renta fija, y por en segundo lugar porque la inflación, aunque es verdad que empieza a moderarse, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero la subyacente todavía sigue siendo un problema, y eso evidentemente también se deja notar en el comportamiento de la deuda corporativa. Pero es cierto que el esfuerzo, por un lado, de los ahorradores por buscar la rentabilidad que sí empieza a dar la renta fija, que ya sabemos que muy fija no es, pero sí que ya empieza a dar rentabilidad, y en segundo lugar, las campañas comerciales, las campañas de empuje por parte de muchas entidades financieras, precisamente para, después de un año muy malo como fue el año 2022, para aprovechar esa rentabilidad de la deuda, pues ha hecho que muchos ahorradores, muchos inversores se han decantado por un vehículo interesantísimo, como son los fondos de inversión, y otros, por supuesto, también han entrado, aunque en entradas o en posiciones netas ha habido retiradas en la parte de renta variable, pero es verdad que la renta variable, bueno, pues ahí están los resultados, el comportamiento que ha tenido la renta variable, por ejemplo, de la vieja Europa, de las acciones de vieja Europa, o en el caso de la renta variable del sector de la tecnología. Un grupo de amigos me preguntaban, claro, yo nunca les respondo a estas cosas, pero ellos me decían cuál era la diferencia entre un fondo monetario y un fondo de renta fija, un fondo clásico de renta fija. José María, un poco para explicar, para que la gente no se confunda, cuáles son las diferencias entre unos y otros. Bueno, lo que es común es que son fondos de inversión que invierten en deuda. Es decir, lo que estamos haciendo es prestar dinero a alguien. Puede ser a un Estado, puede ser deuda pública, o puede ser prestar dinero a una corporación, a una empresa, que en este caso sería deuda corporativa. La gran diferencia, los fondos monetarios, en primer lugar, lo que hacen es invertir en aquellos activos de deuda con vencimientos muy cortos, que pueden ir como máximo hasta los 12, 18 meses, no más allá. En el caso de un fondo de renta fija, puede perfectamente invertir también en tramos muy cortos, pero normalmente suelen ser deuda con vencimientos de mayor duración, es decir, plazos que pueden ir de entre 2, 3, 5, incluso superiores a 10 años. Es básicamente la gran diferencia. En ambos casos no hay inversión en renta variable. Los fondos de renta fija pueden utilizar también
derivados a la hora de posicionarse, sobre todo de hacer gestión activa en la parte de la curva de tipos de interés. Normalmente los fondos monetarios suelen, precisamente por tener una volatilidad en el folleto mucho más baja, suelen estar invertidos de forma directa, ya digo, en papel, tanto público como privado, pero insisto, en plazos mucho más cortos. Voy adelantando que en los próximos minutos vamos a hablar de dos fondos en paso corto, un fondo de la casa de la gestora Fidelity, en vista larga otro de Morgan Stanley, pero antes otro comentario más. ¿Hay que prepararse o deben prepararse los inversores para bajadas de tipos de interés? Que parece que es lo que está descontando la bolsa. Parece no, es lo que está descontando la bolsa. Lo veo muy prematuro, Fernando. Yo no creo que estemos a las puertas de una bajada de los tipos de interés, en este caso por los bancos centrales. Otra cosa es que los tipos de interés de mercado, sobre todo de determinados mercados, sí puede haber bajada de tipo de interés. O incluso en el caso de China, donde los datos que hemos visto de inflación, sobre todo el índice de producción, de precios a la producción, pues hemos visto cómo ha decaído, y en este caso sí China tiene margen de maniobra para aplicar políticas monetarias expansivas. Sería otra historia, otra liga, y que posiblemente beneficiara a la deuda china, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos o en el caso de Europa, hoy por hoy, por distintos factores, por diferentes factores, hoy por hoy la inflación sigue siendo un problema. Es probable que en el caso de Estados Unidos veamos quizás una pausa en la subida de tipos de interés, pero eso no significa que vayan a bajar los tipos de interés ahora mismo de forma inminente, sobre todo en este año. Hay que pensar que en Estados Unidos el mercado laboral sigue estando muy fuerte. Hoy por hoy lo que es la oferta de empleo sigue siendo mayor, sobre todo la parte cualificada superior, en este caso, a la demanda, con lo cual se tensionan de momento se mantiene la tensión en cuanto a los costes salariales, sobre todo en determinados segmentos, y eso hace difícil, que además es un indicador que sigue muy de cerca la Reserva Federal, que vayamos a ver bajada de tipo de interés. Los problemas que hemos visto a nivel bancario, lo que hace es, sin duda alguna, dos cosas. La Reserva Federal probablemente pause la subida de tipo de interés y siga sin bajar de forma agresiva el balance de la propia Reserva Federal. Pero no debemos de estar pensando en bajadas de tipo de interés por parte de la Reserva Federal. Otra cosa es que la economía norteamericana empezara a desacelerarse de forma, pues quizás algo más rápida, sobre todo por el empeoramiento de las condiciones de préstamo. En ese caso, sí se podría beneficiar uno yendo sobre todo a la deuda pública norteamericana de tramos medios o de tramos largos, pero no por el hecho en sí de bajada de tipo de interés por parte de la FED, sino más bien por el comportamiento del crecimiento económico. En el caso de Europa, yo creo que hay un problema muy grave, que es el tema sobre todo de la climatología. Estamos sufriendo una sequía. Esto se va a dejar notar muy mucho, como pasó el pasado año en el tema de los alimentos, y probablemente el Banco Central Europeo, además por otra serie de factores, yo creo que no está hoy por hoy ni por pausar la subida de tipo de interés y mucho menos de bajada de tipo de interés. Hablemos ya de esos fondos. Hoy en Paso Corto nos traes un fondo de consumo responsable, es de la casa norteamericana Fidelity. Y fíjate, me llama la atención que sea para el corto plazo, cuando ahora mismo un poco pesa una gran losa, ¿no? Sobre todo lo que está relacionado con el consumo, todo el mundo. Pero si suben los tipos de interés, la gente va a dejar de consumir. Cuéntanos un poquito en qué consiste este fondo y por qué lo traes aquí. Vamos a ver, efectivamente es un fondo, es el fondo Fidelity Sustainable Consumer Brands. Cuando hablamos es un fondo que a la hora de elegir las compañías se basa en criterios de sostenibilidad. Esto es un factor netamente muy importante, pero tenemos que pensar que debemos de salir de nuestro barrio, de nuestra percepción de cómo está ahora mismo la situación de la economía. Hemos visto el último dato de ventas minoristas en Estados Unidos, que es un dato menos bueno del que se pensaba, que aunque luego analizamos partida por partida, vemos todavía ciertas fortalezas en determinados segmentos dentro del consumo
más retail en la parte norteamericana, pero algo parecido ocurre en el caso europeo. Y también pensemos que la propia debilidad del dólar beneficia a determinadas compañías, grandes empresas con grandes marcas a la hora de vender en aquellas otras zonas del mundo donde sí se está incrementando el consumo. Claramente eso está ocurriendo en el caso de Asia, claramente este fondo se beneficia, por ejemplo, de compañías norteamericanas, pero también de compañías europeas, donde allí, en el caso de Asia o en el caso de Oriente Medio, realmente, bueno, pues está dándose lugar un consumo bastante notable, un incremento del consumo precisamente por la reapertura de la actividad económica. Eso hace que, bueno, pues todo lo que son compañías de consumo, como puede ser L'Oréal, como puede ser el caso de Louis Vuitton, que ya por capitalización bursátil están a nivel mundial entre las 10 compañías más importantes, pues se benefician de forma muy clara, ¿no? Con lo cual, todo lo que es el consumo discrecional, donde podrían entrar precisamente compañías de bienes de lujo, compañías de primera necesidad, como puede ser el caso de Nestlé, o compañías de tecnología, como puede ser el caso de Alphabet, como puede ser Microsoft, etcétera, son compañías que no solo se benefician de la reducción de costes que se está dando y que hace que esas compañías, bueno, pues puedan estar en mejor disposición frente al consumo o frente a la demanda que podían tener el pasado ejercicio, tanto en el primer mundo como, por supuesto, en economías emergentes, y ya no digamos en el caso de las primeras marcas de consumo que se benefician, no solo en el caso, ya digo, bueno, pues en el caso de Europa, sino también bueno, pues en el mundo emergente. Ejemplos hay de compañías como puede ser Ferrari, como en el caso de automóviles, Ferrari, o como puede ser Mercedes-Benz. Entonces, yo creo que es un producto muy interesante para aprovechar hoy por hoy en el paso corto el tirón que sigue habiendo, sobre todo en el sector del consumo, por ejemplo, en el caso del consumo de bienes de lujo, pero también de primera necesidad, y también se beneficia del comportamiento incluso de la tecnología, sobre todo si se mantiene la reducción de los tipos de interés de largo plazo, sobre todo la parte norteamericana. Estamos viendo cómo se desacopla claramente el comportamiento de la bolsa europea y la bolsa norteamericana, pero también se desacopla el comportamiento de los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos, por razones que ya explicaba al principio. En Europa van a persistir las tensiones inflacionistas, en el caso de Estados Unidos también, pero quizás en menor medida, y sobre todo va a empezar a ver un mayor calado en cuanto a la desaceleración de la actividad económica. Eso sentaría bien a los tipos de interés del más largo plazo en Estados Unidos. Eso sentaría bien, sobre todo para los sectores o para el estilo de gestión más growth. Este fondo, sin duda alguna, se puede beneficiar de ello. En pausar las subidas de tipos de interés, el dólar también se puede tranquilizar un poquito. Esto será también, bueno, pues vientos de cola para muchos países emergentes que están, por ejemplo, endeudados en dólares. Hoy nos traes, en vista larga, un fondo que invierte en emergentes, un fondo de la casa Morgan Stanley. Exacto, traigo un fondo de inversión de renta variable también, de mercados emergentes. Es el fondo de Morgan Stanley, el Emerging Leaders Equity Fund, un fondo pensado hacia futuro, hacia los líderes del futuro dentro de los mercados emergentes. Es un fondo que a la hora de invertir el equipo de gestión se separa mucho de los índices o más representativos a la hora de invertir precisamente en estas economías en vías de desarrollo. Evidentemente va a haber mucha presencia de Asia a través de la India o a través de China, también de Taiwán, pero también hay presencia, por ejemplo, de 4 compañías argentinas que son los grandes llamados unicornios y que están muchas de ellas cotizadas en el mercado de Luxemburgo. Es un producto muy singular, muy peculiar a la hora de posicionarnos, ya digo, en los mercados emergentes. Y por poner algún ejemplo, la principal compañía que hay en cartera es una compañía, en este caso Li-Ning, es una compañía que lo que se dedica es a producir, sobre todo, ropa y calzado deportivo. En China es el principal productor especializado precisamente en todo lo que es el segmento deportivo, y de hecho es uno de los grandes patrocinadores de muchos deportes de este gigante asiático. Estamos hablando de una población
enorme si lo comparamos con otras zonas del mundo, con lo cual no es de extrañar que más de un 7% de la cartera esté invertida precisamente en un segmento que es consumo. En la reapertura de la actividad de China no solo se demanda bienes de lujo que están cotizadas, por ejemplo, en el mercado francés, de ahí el buen comportamiento de Francia o el comportamiento que está teniendo la bolsa italiana, sino también, como digo, el consumo que se está dando en el caso de China. Pero también hay otras compañías dentro de las 10 empresas más importantes de este fondo, como puede ser el caso de Voltronic Power Technology. Es una compañía que aquellos que están ahora mismo poniendo paneles solares en sus casas, pues todo lo que es la inversión en los inversores, que es mucho más caro que el propio panel solar, pues muchos de estos inversores pues proceden precisamente de la tecnología o de compañías chinas. Y hay que pensar que no solo en China se está haciendo una enorme inversión precisamente en todo lo que es la energía solar, sino en el caso de África, en el norte de África, en Oriente Medio, también, por supuesto, en el caso de la vieja Europa. Bueno, pues mucha de esa tecnología procede en este caso de China. Ya digo, hay compañías como pueden ser argentinas, como puede ser Mercado Libre, que es uno de los mercados o una de las compañías de esas llamadas unicornios, de los 4 unicornios que hay argentinos, pero también hay una empresa, por ejemplo, de cosméticos, que no solo se demanda, en este caso, de compañías del primer mundo, sobre todo cotizadas, por ejemplo, en el caso de Francia, sino que tenemos ahí Proya Cosmetics, una compañía china, que cada vez va cogiendo mucho más velocidad, sobre todo de crecimiento, y que está siendo muy demandada, en este caso, no solo por ciudadanos chinos, sino también por el resto de ciudadanos del sudeste asiático. Con lo cual, un fondo de inversión para la vista larga, un fondo muy peculiar, muy singular dentro de lo que es la inversión en renta variable emergente, con compañías menos conocidas, pero con compañías con líderes de futuro y empresas que están haciéndolo bastante bien en el corto plazo. Paso corto, vista larga, como todos los lunes, con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Cuídate mucho, José María. Hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Buena semana. Qué razón tiene además José María Luna cuando habla de la sequía en el campo español, ¿verdad? Porque la